Bueno, vamos al estudio de hoy y vamos a empezar a ver el capítulo 5 de Hebreos. Hebreos capítulo 5 es la lección 16 que vamos siguiendo. Llevamos 16 lecciones y vamos al capítulo 5 ya. Y bueno, vamos avanzando ya un poco más. Vamos a leer entonces el capítulo 5, los versículos del 1 al 10, pero antes de eso déjenme leerles lo que dice aquí en el inicio de la lección. Dice, es interesante lo sencillo que resulta entender la carta a los hebreos cuando no perdemos de vista el tema que ha estado exponiendo, el cual resalta para darnos a entender lo que es más importante. En este caso, ese tema es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nosotros por haber experimentado tentación en su naturaleza humana. Ese, diríamos, es el tema que está tratando ahorita la carta, de hecho, prácticamente desde el capítulo 2. Y tal tema aún continúa en el capítulo 5 de la carta. No debemos olvidar el paréntesis que mencionamos en la lección anterior. Mencionamos que hay un paréntesis en el capítulo 3 a la mitad del capítulo o al versículo 13 del capítulo 4. Ok. Entonces dice que nos lleva a entender la obra de Jesús como sumo sacerdote al llevarnos al reposo de Dios, lo cual es fruto de su obra perfecta. Así es que vamos a leer Hebreos capítulo 5 del 1 al 10. Vamos a empezar con nuestro hermano Rudy. Hebreos capítulo 5. Por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma llamar para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como los claros. Tampoco por sí mismo, haciendo tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido las peores críticas, con gran amor y lágrimas, a que lo podía librar de la muerte, ha oído causa de su temor severante. Aunque era hijo, aprendió obediencia porque padeció, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Ok, entonces vamos a ver lo que nos dice, porque el pasaje sigue hablando precisamente del sumo sacerdocio de Jesús. Dice, como podemos ver, el capítulo, trascendió los cielos, eso lo vimos en la lección pasada, es decir, que fue más allá de esta tierra. Además, Él puede compadecerse de nuestras flaquezas, pues al igual que nosotros fue que tentado, fue tentado en todo, pero sin haber pecado. Fue tentado en todo, pero sin haber pecado. Derivado de esta situación, nuestro sumo sacerdote se puede compadecer de nosotros, fue tentado como nosotros,
Ok, nosotros podemos entonces, debido a eso, entrar confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Salud. Salud. Lo que vimos que el pueblo de Israel no recibió en el desierto. Ellos no encontraron misericordia, Dios se enojó con ellos, como se puede enojar con nosotros, pero nosotros hallamos misericordia, ellos no la hallaron. Entonces dice, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, Jesús tenía que ser igual a sus hermanos. Hace un momento leímos que Aarón fue separado de entre sus hermanos y vamos viendo cómo Jesús tiene que cumplir ciertos aspectos de identidad que tenía Aarón. Ok, entonces dice que él debía ser hecho semejante a nosotros, sus hermanos, en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso. Ok. Sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, en lo que se refiere a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ok. Entonces, semejante, sí, el primero, ¿verdad? Que él debía ser hecho semejante. Ahí me brinqué esa. Ok, debía ser hecho semejante a nosotros, sus hermanos. Ok, en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y como lo dice el 2.17 que acabamos de leer y el 5.1 que también acabamos de leer, el sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar, ahora de acuerdo al 5.1, para presentar que ofrendas, y sacrificios por los pecados. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ok, entonces, tanto Aarón es señalado en esto como Jesús, aquí va viendo una similitud entre ellos. Por lo tanto, ya que tal sumo sacerdote es tomado entre los hombres, puede obrar con benignidad o compasión para los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, dice en una versión, debilidades, dice en la otra. A flaquezas, flaco, acuérdense, no es delgado, es débil. Y flaquezas es debilidad. Él mismo está sujeto a debilidades, a flaquezas. Ok. Es por esa razón que el 2.18, seguimos ahora con Silvia en el Hebreos 2.18. Ok, entonces nos dice que Jesús, por cuanto fue tentado en él, ¿en qué fue tentado Jesús? Sufrimiento. Ok, en el sufrimiento. Jesús fue tentado en el sufrimiento, lo vamos a ver en un momento.
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, entonces es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando entendemos la importancia de la identidad de Cristo con nosotros, debido a su sufrimiento, esta parte es necesario que nosotros tengamos claro qué tan importante es que Él se identifique con nosotros debido a su sufrimiento. Salud. Entonces podemos reconocer la identidad que Él ha formado con nosotros para ser misericordioso. Él se identifica en nuestra debilidad con nosotros. Tal vez la parte en la que más batallamos como hijos de Dios, pero humanos, somos hijos de Dios, pero somos humanos, es en reconocer que verdaderamente Jesucristo se ha identificado con todo lo que sentimos, dolor, necesidad, frustración y carencias. Jesús se ha identificado con todo lo que nosotros experimentamos como seres humanos. Por eso dice, pero, y hay una cuestión que preguntar, ¿acaso Aarón no fue puesto en esa misma situación también y todos sus descendientes? Es decir, Aarón también podía compadecerse, ¿verdad? No creo que muchos puedan entender esa compasión a la luz de sumos sacerdotes como Anás y Caifás. ¿Quiénes fueron Anás y Caifás? Que entregaron a Jesús, ¿verdad? Para ser sacrificados, y lo que vemos en sus palabras en realidad muestran ellos esa compasión. Tal vez podríamos pensar que Aarón empezó haciéndolo, sus hijos, sus nietos, todos los que siguieron, pero en algún momento vemos sumos sacerdotes que no nos dan ese reflejo de compasión. Bueno, entonces seguramente hay algo más que necesitamos tener en cuenta. Porque podemos decir, bueno, pues yo veo a Anás y a Caifás y así es Jesucristo. Entonces debe haber una diferencia respecto a la diferencia, dice tener en cuenta respecto a la diferencia entre Jesucristo y los sumos sacerdotes descendientes de Aarón. Los siguientes versículos nos mostrarán tal diferencia. Lo que hasta ahorita hemos visto son las similitudes. Tomado entre los hombres, puede compadecerse porque también está sujeto a debilidad. Ahora, empecemos por entender a Aarón y sus descendientes. De acuerdo a estos versículos, ellos estaban obligados a ofrecer sacrificios por los pecados, como dice el versículo 3, aquí estamos en Hebreos 5, en el versículo 3, estaban obligados a ofrecer sacrificios por los pecados, por los pecados, perdón, tanto por sí mismos como por el pueblo. Ok, ellos como humanos eran pecadores, también tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. Miren, vamos todos a Levítico 16. Vamos a leer esta parte, no vamos a responder mucho respecto de ella, solamente vamos a leerla para comprender Levítico 16, de los versículos 2 al 13. Levítico 16, nos quedamos con Laura, ¿verdad? Ok, entonces Levítico 16, 2. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo,
y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrendarlos por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azael. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Degollará el novillo de la ofrenda por el pecado. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá. El propiciatorio está sobre el testimonio para que no muera. Lo que nos está señalando el pasaje, entonces, es la forma en que se cumple lo que está diciendo el tema que estamos viendo en Hebreos, que el sumo sacerdote, cuando ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Y entonces, al ser, digamos, perdonados sus pecados, porque ofreció sacrificios, entonces podía ofrecerlos ya por el pueblo. Por eso decía que debía hacer esto para que al entrar al lugar santísimo no muriera. No podía entrar cualquier ocasión, sino que tenía que ser una vez al año al haber hecho este sacrificio y entrar con la sangre del sacrificio. Esta imagen tenemos que guardarla porque va a cobrar relevancia en el capítulo 8, 9 y 10. Entonces, vamos a continuar. Se me olvidaba que había quedado con Edgar que vamos a ir leyendo en el micrófono para que los hermanos que nos ven por internet pues vayan escuchando también el pasaje, ¿verdad? Ok, entonces, porque si no, para ellos como que se detiene la transmisión porque no se oyen las lecturas. Entonces así ya vamos participando más. Luego le ponemos una cámara acá para que también los vean los alumnos. Ya no, ¿verdad? No tanto. Ok. Por eso mejor que vengan todos y así tenemos en vivo todo aquí. Ok, dice, este pasaje nos enseña lo que Aarón debía hacer para poder entrar al lugar santísimo y posteriormente ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Él debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los de su familia, la familia sacerdotal. Posteriormente podía obrar a favor del pueblo. Esto daba identidad al sumo sacerdote con el pueblo. Algo importante, esto nos muestra la importancia de entender el sacerdocio de todos los santos, pues aún el sumo sacerdote no era superior al pueblo a pesar del honor tan grande que había recibido de parte de Dios, es decir, también era pecador. Esto nos va señalando que en realidad, aunque hay personas con oficios superiores a los demás, también están en la misma posición, en el mismo plano,
sobre todo cuando algunos sienten que son superiores a los demás porque poseen una cercanía mayor a Dios, una jerarquía. Pero vemos que aún el sumo sacerdote, que era mayor que el rey realmente, que era mayor que cualquier otro israelita, necesitaba ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Ok, por supuesto que una de las grandes diferencias entre estos sumos sacerdotes y Jesucristo es que él no requirió de ofrecer sacrificios por sí mismo, pues como ya hemos visto, él no cometió pecado. Y aquí empiezan las diferencias entre Jesús y estos sumos sacerdotes. Jesús no necesitó ofrecer sacrificio por sí mismo, porque él no cometió pecado. Dice, volviendo a Hebreos, vamos a volver a Hebreos 5, al versículo 4, dice el punto 9. Pero ellos no se ofrecieron para tal honor. Ellos no dijeron, Dios, yo quisiera ser sumo sacerdote porque yo te quiero agradar. Ellos no se ofrecieron para tal honor, pues nada en el reino de Dios funciona por la voluntad y ofrecimiento humanos. Aunque hoy en día se cree que en realidad es porque uno quiere, bueno, Dios pone el deseo en aquellos que Él llama. Cuando alguien dice, yo quisiera ser misionero, Dios ha puesto en él ese deseo para salir y predicar en otro lado. Entonces no podemos andar forzando, como muchas veces se hace en los movimientos misioneros y en algunos otros movimientos que forzan a las personas a que tienes que salir, tienes que ir, no, esto es por un llamado de Dios. Entonces, ¿por qué dice este versículo 4 que ellos, dice, nadie toma este honor para sí mismo? No lo tomó Jesús por sí mismo, no lo tomó Aarón por sí mismo. El llamado a un ministerio, al pastorado, a todo esto, tiene que ser por un llamado de Dios. Ok, ellos no se ofrecieron para tal honor y hemos dicho, nada en el reino de Dios funciona por la voluntad y ofrecimiento humano, es siempre por el llamado de Dios, aún la salvación. Ellos recibieron este honor al haber sido llamados ¿por quién? Por Dios. Empezando por Aarón. Dice aquí como lo fue Aarón, ¿verdad? Ok, entonces, vemos que en realidad cualquier cosa que podamos decir de Aarón, es más, hasta de Moisés. Moisés, ¿por qué adquirió el papel que adquirió? Porque Dios lo llamó. Abraham, ¿por qué tomó el papel que tomó? Porque Dios lo llamó. Isaac también fue llamado por Dios. Jacob fue llamado por Dios. Nadie en toda la historia bíblica hizo las cosas por voluntad personal, sino por un llamado de Dios. Y tenemos que entender este sentido del llamado de Dios al ministerio, sea el que Él nos llame a hacer. Entonces, tenemos que ir aclarando esto porque este es el punto que va a mostrarnos ahorita la carta. Dice de la misma manera, en el versículo 5, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó aquel que le dijo, hijo, ok, hijo mío eres tú. Ok, yo te he engendrado hoy. Esto es el Salmo 2:7. Ok, pero el que sí vamos a leer es el Salmo 110:4. Sí, adelante, hermano. A ver, pásenle el micrófono al hermano porque los que están oyendo tienen que ver la pregunta, si no. Ahora sí que es como la mañanera. Entonces, bueno, no. Esto de engendrado, ¿qué es? Ok, aquí de hecho es donde los testigos de Jehová dicen, ya ven, Jesús no existía y Dios lo dio a luz, bueno, o lo generó. En realidad se refiere a la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza humana no puede ser eterna. De otra manera, Jesús no se podría identificar con nosotros, ¿verdad? Tenía que ser humano 100% y la naturaleza humana tiene un inicio. El Padre señala esto antes de la creación, aunque él nace de María, mucho después, pero este es el enfoque en lo que estamos viendo incluso, que Jesús tuvo que participar de la naturaleza humana.
Por eso el Padre señala a él como hijo y en la Trinidad él proviene del Padre. De hecho, en el símbolo de Atanasio, credo de Atanasio, la Iglesia señaló que Jesús es eternamente engendrado del Padre, es decir, como dice en Juan 1:18, el Hijo unigénito que vive en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, es el hecho de que Jesús proviene del Padre, así como el Espíritu proviene del Hijo y del Padre. Entonces, todo surge del Padre, pero finalmente los tres son un mismo Dios. Entonces, es el hecho de que el Hijo se deriva del Padre, por ponerlo de esta manera, pero en este caso lo está señalando respecto de su naturaleza humana, que Él es Hijo de Dios. Y ese es el punto para que se entienda que es sumo sacerdote, que es Hijo de Dios. Porque de otra manera uno diría, ¿por qué hijo? Si finalmente, nació de María, pero entonces el asunto es entenderlo como hijo de Dios señalado por el Padre, que le ha puesto o le ha dado esta naturaleza humana. ¿Ok? Bueno, ok, entonces vamos con nuestra hermana Alejandra. Vamos a leer Salmo 110:4. El otro, bueno, es igual, Salmo 2:7 y Hebreos 5:5. Ok. Sí, adelante, hermana. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, Salmo 110:4. Sí, porque ese es el 2:7, ¿verdad? Sí, bueno, vamos al 110:4. Ok, a ver. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, entonces, primero señala el Salmo 2:7 que leyó nuestra hermana, y luego dice, en otra parte dice, y está hablando el Salmo 110:4, ¿verdad? Dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Ok, Dios hizo un juramento, no se va a echar para atrás, no se va a arrepentir. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí me estaba llamando la atención el término sacerdote para siempre, porque una de las cosas que los mesiánicos cuestionan es que fiestas como la Pascua, dices fiesta perpetua, y tuvo un final, y sin embargo aquí no dice perpetuamente, sino para siempre. El asunto es que mientras estuviera vigente el primer pacto, la Pascua se tenía que llevar a cabo. Era esa perpetuidad, nada iba a cambiar en cuanto a ese pacto y entonces se tenía que mantener. Pero una vez que termina el pacto, que queda anulado, entonces hay un nuevo pacto, que eso lo vamos a ver luego en el capítulo 6, 8, 9, 10. Ok, entonces, pero en este caso señala que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este tema de Melquisedec y cuando Jesús se vuelve sacerdote, sobre el sacerdocio según Melquisedec, lo estudiaremos detenidamente posteriormente. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo 7. Lo que ahora la carta destaca son dos cosas, ¿ok? Lo que hasta ahorita hoy hemos visto es, primero, Jesús recibió este honor de parte del Padre, el ser sumo sacerdote, para identificarse con los sacerdotes humanos, que fueron igualmente llamados por Dios mismo. Jesús tuvo que ser llamado para identificarse con Aarón y con sus descendientes que fueron llamados. El segundo, Jesús es verdadero sacerdote, no según Aarón, no según la orden de Aarón, sino según Melquisedec. Ahí tenemos una notable diferencia entre ambos sacerdocios. Esto fue muy importante para los receptores originales de la carta, que eran hebreos, así como lo es hoy en día para nosotros. Entender que hay un segundo sacerdocio
que de hecho surge antes del sacerdocio de Aarón, es algo muy importante, como para que nosotros entendamos que hay una diferencia, perdón, entre los sacerdotes que venían de Aarón y Jesús como sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Lo que decíamos, el asunto, el caso de Anás, Caifás eran sacerdotes según la orden de Aarón, tenían que ofrecer sacrificios por ellos, pero no por eso su corazón estaba interesado en los demás. En Jesucristo vemos una orden distinta. Sí, hermano. ¿Quién se supone que es Melquisedec? Ah, ok, bueno, ese es el tema que vamos a tener que ver después, porque en el 5:11 dice que debido a que los hebreos se habían vuelto tardos para oír, era difícil explicárselos. Y entonces va a ser una pausa de capítulo y medio, del 5:11 hasta el final del capítulo 6, para explicarnos la necesidad de aprender para no batallar, y luego en el 7 lo va a explicar. Entonces vamos a ver que finalmente dicen por ahí un spoiler, ¿no? Bueno, adelantando el asunto, Jesús es Melquisedec, pero tenemos que verlo en la palabra. ¿Ok? Por eso decimos que este tema lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Vamos a ver, pues no sé, yo le calculo unos 3 estudios más por lo que nos lleve el ver el capítulo 6 y lo que falta el 5. ¿Ok? Pero bueno, vamos a irlo viendo. Dice el punto 12. Pero no debemos olvidar el tema que estamos tratando. Aún no entramos al tema de Melquisedec. Dice, Jesucristo también experimentó el sufrimiento, como vimos en Hebreos 2:10. Vamos a ver Hebreos 2:10. ¿A quién le toca leer? A Zoe. Si quieren, pueden juntar esas mesas para que no estén tan, y así no batallemos tanto. Ok, Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hicieran perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ok, Jesús, ok, dice, Jesucristo también experimentó el sufrimiento, como vemos en este pasaje, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, es decir, el Padre, llevando muchos hijos a la gloria. El Padre ha de llevar muchos hijos a la gloria. Ahí también hijos estaba subrayado, ¿no? Bueno, no alcancé a ver. Muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ok, entonces Jesús tenía que ser hecho perfecto mediante el padecimiento. Algunos preguntarán, pero entonces el pasaje está diciendo que Jesús no era perfecto. No sería sumo sacerdote perfecto si no se identifica con nosotros. Fue perfeccionado en cuanto a su identidad con nosotros. Como hombre fue perfecto, como Dios o como hombre es perfecto, como Dios es perfecto, pero sin embargo, como sumo sacerdote había que hacer algo, identificarlo con nosotros. Ese es el sentido de la perfección de Jesús. Por eso el 5:7, volvemos al 5:7, nos dice, nos habla de su padecimiento. Dice el versículo, Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo en el cuerpo humano, en su carne, se refiere obviamente a su ministerio terrenal, aún mantiene un cuerpo, pero ya glorificado, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. De Jesús. Ajá. Con gran clamor y lágrimas
Ok, es parte del sufrimiento de Jesús. Dice, al que lo podía librar de la muerte. Ok, por eso, ajá. Ese es el punto que él experimentó sufrimiento, porque dice que fue tentado en el sufrimiento. Cuando hablamos de la tentación de Jesús, hablamos de Mateo 4, por ejemplo. El diablo lo tienta en el desierto 3 veces, pero no pensamos más después respecto de tentación. Pero aquí nos dice, ok, entonces que Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte. Ok, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces uno diría, bueno, pero sí murió. Entonces, bueno, ok, vamos a ver, este sufrimiento tiene dos principales explicaciones, o más bien diríamos aplicaciones. ¿Cómo aplica este pasaje? ¿Dónde vemos a Jesús clamando con lágrimas al que lo podía salvar? Bueno, vamos a Mateo 26, 36 al 39. Mateo 26, 36 al 39. Ok, donde nos quedamos con Eliseo, ¿verdad? Mateo 26, 36 al 39. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy para allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Bien, dice entonces, Jesús llegó con, sí. Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo Jesús a Pedro y a Juan y a Jacobo, que eran los que estaban con él, les dijo, mi alma está muy afligida. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Ahora, Jesús no es emocional o chantajista. No es como, ay, me muero de hambre. No, no, no. Él, si decía que su alma estaba afligida hasta la muerte, es que su alma estaba afligida hasta el punto de sentir que venía la muerte. Él realmente estaba extremadamente afligido. Entonces por eso dice, quédense aquí, velen junto a mí. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, si es posible, que pase de mí esta copa. Ok, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras.
¿Cómo se interpretan las palabras de Jesús en este sentido? Ok, pero él está exponiendo que no quiere ir a la cruz. Él está exponiendo que no quiere en su naturaleza humana experimentar ese sufrimiento, pero está decidido a hacer la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús ofreció su vida. A él no se la arrebataron, él la ofreció. Él de hecho le dijo a los judíos en Juan 10, yo pongo mi vida, nadie me la quita, pero esta entrega voluntaria está llevándole a experimentar sufrimiento ya en este momento. Su alma está afligida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque a partir de que deje de orar, empieza el proceso que va a terminar con su resurrección. Entonces, él está experimentando toda esa ansiedad y esa angustia que precede a un quebrantamiento, que precede al dolor, que precede a la muerte. Tal vez ya una vez que empiece el proceso ya no se siente igual, pero sí al inicio. Entonces, él está afligido, él está exponiendo al Padre lo que en su corazón, debido a sus miembros humanos, porque él es Dios, pero también hombre, y por lo tanto, él se da cuenta lo que sufre un ser humano cuando es expuesto al quebrantamiento. Ese es el punto central de entender el sufrimiento de Jesús. No me explayé mucho en esto, porque si no, luego no avanzamos muchos versículos, pero ese es el punto que tenemos que entender. En la cruz ya no era una participación de él más que estar ahí. Todo lo demás lo hacían los demás, pero él está ante el punto en Getsemaní de que él tiene que entregarse voluntariamente cuando él dice, yo soy. Entonces, aquí es donde viene realmente la identidad de Jesús con el ser humano, con el cristiano. Él tiene el Espíritu de Dios, nosotros también, y a pesar de eso, él está teniendo esta lucha. Por eso dice que fue tentado en el sufrimiento. Esta era una tentación de decir a sus discípulos, vámonos de aquí, vamos a huir, vamos a escondernos, no vamos a participar de esto y que pase lo que tenga que pasar. Él tenía esa situación de lucha en la oración. Esto era a tal grado que vamos a ver Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ok, entonces señala que estando en agonía. Y no es dramático el pasaje al decir que cuando uno se está sintiendo mal, como que hoy sí me muero, hoy sí. No, era una agonía, porque no lo mencionaría así, sino ya estaba cansado, estaba desanimado, estaba desmotivado. No, estaba en agonía orando con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ahora, el escritor de Hebreos nos dice que también tenía lágrimas. ¿Ok? Estaba sudando sangre y esto era una manifestación de la tremenda angustia que él estaba experimentando. Ahora uno dirá, bueno, todo sentenciado a muerte sabe que en unos días va a morir. Jesús no estaba experimentando nada que no experimentaran otros seres humanos. Pero eso no fue todo lo que Jesús experimentó. Él estaba por experimentar, llevar encima de él mismo el pecado del mundo. Eso nadie más lo ha experimentado. Estaba por experimentar la ira de Dios debido al pecado. Entonces tenemos que entenderlo como algo mucho más grande. Los ladrones en la cruz seguramente estaban en la cárcel en ese momento, sabían que iban a ser crucificados y tal vez no se angustiaban a esta altura, pero sí sufrían. Sin embargo, el tema es que Jesús estaba siendo tentado y él iba a cargar con el pecado de todo el mundo.
iba a experimentar algo que como Dios jamás había experimentado y que Dios no puede experimentar porque Él es santo, lo iba a experimentar en su naturaleza humana, cargar con el pecado del mundo, volverse pecador y experimentar la muerte, experimentar el sufrimiento. Pero ya estaba experimentando el sufrimiento. Ahora, dice aquí tenemos el clamor de Jesús que agonizaba en el huerto de Getsemaní, pero fue librado de la muerte en ese momento. Si sudaba gotas de sangre, podía haber padecido un infarto. Y así llegar a la cruz al día siguiente. Fue librado para llegar a la cruz. La otra aplicación, porque decimos que hay dos, es que finalmente murió, pero Dios lo levantó de los muertos, es decir, fue librado de la muerte. Vamos a ver Hechos 13, 29 al 30. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ok, entonces, Dios lo levantó de los muertos, lo libró de la muerte por su temor reverente, porque fue obediente. Dios le resucitó. De este modo, fue hecho perfecto, como leímos hace un rato en Hebreos 2:10, y lo leímos también en Hebreos. Bueno, volvamos a Hebreos. Hebreos 5:8. Dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Bueno, es el 17, ¿verdad? Por eso, aunque era hijo, aprendió obediencia. Uno dice, ¿cómo Dios va a aprender algo? Bueno, digamos que experimentó en su naturaleza humana, cuando Jesús se hizo hombre, experimentó algo que Dios no experimenta, que es tener que obedecer, porque Dios es el que ordena, no el que obedece. Y sin embargo Jesús aprendió lo que es obediencia para que nosotros aprendamos lo que es obediencia también, porque Jesús lo vivió. Aprendió obediencia por lo que padeció. Ok, por el sufrimiento que él vivió, aprendió lo que son las consecuencias de ser obediente. Y de este modo fue hecho perfecto, primero. Según el versículo 9, habiendo sido hecho perfecto, para venir a ser fuente o autor de eterna salvación. De eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí uno diría, mira, si hay salvación por obras. Si obedecemos a Jesús somos salvos. No, está tomando el hecho de que Jesús se identifica con nosotros en su sufrimiento, el cual experimentó al obedecer al Padre, y por lo tanto se identifica con nosotros cuando nosotros le obedecemos a Él. Está tomando el punto de que los que son de Jesús obedecen a Jesús por consecuencia de ser salvos. Entonces, Él es autor de eterna salvación para todos los que, al igual que como Él obedeció, también somos obedientes. ¿Por qué? Porque Él como hijo fue obediente y nosotros como hijos obedecemos a Dios. No sé si queda claro toda esta parte. Ok, derivado de eso, Él fue constituido por Dios como sumo sacerdote según el de Melquisedec. Y queda el interesantísimo tema de Melquisedec que se menciona en Génesis, Salmos y Hebreos. Entonces tenemos que ver a qué se refiere, ¿verdad? Vamos a ver a Melquisedec en unas semanas, si Dios permite, porque tenemos que ver un poquito, bueno, ver todo lo que viene. Por alguna razón, el autor hace esta pausa y reprende a los hebreos y esperemos aprender de esa reprensión. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos todos bien? Ok, si queda claro, bueno, entonces es grato para mí que estamos explicando bien, o como dicen, es que como uno no entendió, pues no sé qué preguntar, ¿verdad? Pero
Ok, vamos a orar para terminar, para ponernos en las manos de Dios. Les recordamos a todos que el día de mañana, a partir de las 6, les esperamos aquí para la convivencia, la noche mexicana, y confiamos en Dios que sea de edificación para todos. Y pues vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te damos muchas gracias por concedernos, Señor, estar en este estudio, haber podido concluir el día de hoy esta lección. Y te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Porque hoy vamos estudiando, Señor, cómo su identidad con nosotros es mucho más grande de lo que pensábamos, Señor. Cómo en su naturaleza humana Él experimentó más de lo que nosotros nos imaginamos y que todas las cosas que esperas de nosotros, Él las ha llevado a cabo. Te pedimos, Dios, que tú sigas haciendo tu obra sobre nuestras vidas, sigas manifestando, Padre, tu voluntad a nuestros corazones, Señor, sigas llevando a cabo, Señor, este llamado a cada uno, Señor, conforme al propósito que tienes para cada uno, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos des sabiduría en todas las cosas que hacemos, Padre. Sigue manifestando también tu misericordia, tu compasión, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nuestras vidas, Señor, y sigue obrando en estos tiempos difíciles, para que, Padre, nosotros seamos sustentados por ti, Señor, ante todas las situaciones que vivimos, ante todas las situaciones de las que escuchamos, Padre, síguenos guardando y sustentando, líbranos de todo mal y ayúdanos, Señor, en todas las cosas que debemos hacer. Sigue fortaleciéndonos, Padre, y te pedimos que sigas creando esta forma, esta imagen de identidad de Jesús con nosotros a través de tu palabra, que sigamos conociéndole más para entender, Señor, qué tan amplia ha sido su obra, a tal grado que Él ha identificado su propia experiencia con lo que estamos viviendo en este tiempo. Por eso te rogamos que sanes a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que están en necesidad física, Carolina, nuestra hermana Austolia, Elizabeth. Señor, sigue haciendo tu obra de sanidad en sus cuerpos, Señor, en sus vidas. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, cualquiera que esté delicado de salud, que tú también estés obrando, Padre, y que cumpla, Señor, tu voluntad en nosotros, Señor, que nos proveas el alimento, el vestido, todas las cosas, Padre, que son necesarias, y fortalezcas nuestro ánimo y nuestros corazones en este tiempo. Te lo estamos rogando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno. Nos despedimos de los hermanos que nos ven por internet. Les recordamos a los adolescentes, hay reunión el próximo sábado a las 5 y el día de mañana a partir de las 6 les esperamos a cada uno. Dios les bendiga.